generación del 50, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos hoy la generación del 60, que es básicamente la continuación del tema anterior, ¿sí? Pero hay que justamente enfatizar lo anterior para poder proseguir. ¿Qué vimos en la generación del 50? Primero, históricamente o contextualmente vimos pues la época de Odría, ¿no? La época de la migración del campo a la ciudad, ¿no es cierto? La formación de las barriadas. Y en ese panorama surgió la llamada narrativa urbana, ¿no? Que tiene varios nombres, ¿ah? A la narrativa urbana del siglo XX se le llama también realismo urbano, ¿ya? Se le llama también neorealismo, ¿ok? Entonces, en ese contexto, aparecieron pues grandes figuras, ¿no? Grandes autores. ¿Qué autores destacaron en la generación del 50? A ver, comencemos chicos recordando. Cite un autor de la generación del 50. Un narrador del 50. Oh, también un poeta puede ser, ¿no? Porque hubieron poetas y narradores, ¿no? ¿Quién fue el más notable, el mejor narrador de la generación del 50? Lógico, ¿no? Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Fue el más destacado escritor de cuentos, ¿no? De los años 50. Pero junto a él hay otros, ¿sí o no? Hay otros narradores. Bien, Blanca Varela en el campo de poesía, correcto, ¿no? Ajá, bien, Alison, citaste a nuestra gran poeta, Blanca Varela, ¿no? También recordarán a Enrique Congrains, el que inició el tema de la barriada, ¿no? Y así tenemos a otros como Osvaldo Reynoso, ¿sí? Zabaleta, ajá, bien harían Zabaleta, ¿no? Salazar Bondi, entre otros, ¿no? Bien, entonces, esa fue la generación del 50. Hoy hablaremos de la generación del 60, ¿ya? Para eso, primero, nos trasladamos a los años 60. Los años 60, chicos, fue un año de muchos cambios, ¿no? De muchos entusiasmos y también muchas crisis, ¿no? ¿Qué sucede en los años 60? Miren, en el plano internacional, como se ve en la imagen, se produce en América Latina la revolución cubana de Fidel Castro, ¿no? La gran revolución de los cubanos contra la dictadura de Batista, ¿no? Batista, un tirano que gobernó casi 3 décadas en Cuba en favor, pues, de la oligarquía cubana y de los intereses norteamericanos, ¿no? Cuba era prácticamente la chacra de los Estados Unidos, ¿no? Se llevaban su azúcar, ¿no? Explotaban obreros, ¿no? Entonces nace así una revolución que se alza pues contra el imperialismo norteamericano y logra triunfar, ¿no? Logra triunfar. La revolución cubana tuvo sus cosas positivas, sus cosas negativas también, ¿no? Por la dictadura que se impuso, pero también, ojo, hay que reconocer que los cubanos tienen la mejor educación de toda América Latina, tienen la mejor estructura de salud, los mejores hospitales de América Latina, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Claro, han habido excesos, ¿no? Porque es una dictadura, pues, se impuso, ¿no? Después ya del triunfo de la revolución, una dictadura bastante rígida, pero siempre, pues, ¿no? Hay diferentes ángulos, ¿no? Hay quienes hoy critican la revolución, otros la aplauden, ¿no? Entonces, el hecho es que esto fue un gran cambio y que inspiró a otras naciones a también hacer guerrillas contra dictaduras y contra el imperialismo norteamericano, ¿no? ¿Qué más? Se produce también la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam, que también fue otro hito histórico que conmocionó al mundo, ¿no? Donde los coreanos, pues también en cierto modo le ganaron a los gringos, ¿no? A los norteamericanos, ¿no? Pero con un saldo, pues, con un costo humano inmenso, ¿no? Y ante eso también aparece el mundo hippie, aparecen los hippies,
Primero en Estados Unidos, luego esto se contagia a muchos países, ¿no? Los hippies, ¿no? Que era pues un fenómeno, ¿no? De la juventud rebelde, ¿no? Un movimiento pacifista, ¿no? Que pregonaban el famoso lema paz y amor, ¿no? Un grupo que exaltaba el amor libre, ¿no? La libertad, la paz, ¿no? Claro, pues llegaron a sus excesos, se drogaban, escuchaban música psicodélica, pero era un grupo pacifista que, digamos, que intentó, pues, hacer sus protestas en esos años 60, ¿no? En el Perú, ¿qué sucede en el Perú? Se inicia el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? Fernando Belaúnde Terry, que propone hacer una serie de obras, pero sin mucho financiamiento, y eso genera un problema económico, crisis y todo, ¿no? Y en esa época ya pues aparecen los primeros movimientos guerrilleros aquí en el Perú. Aparece el MIR, o sea, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el FIR, el FLN, que eran movimientos guerrilleros, pues, que se alzaban contra el gobierno en esa época, ¿no? Por ejemplo, ahí un famoso escritor, un poeta, que tuvo participación en un movimiento guerrillero fue Javier Herot, el poeta Javier Herot. ¿Han oído, chicos, de Javier Herot? Su apellido se escribe así, Eraut, Javier Herot. ¿Alguien ha oído de Javier Herot? Fue un poeta, chicos, un poeta guerrillero que eh, fue miembro del partido rebelde Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se alzó contra el gobierno, ¿no? Y él murió, ¿no? Desarrollando una guerrilla, murió en la selva peruana, lo mataron a balazos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ocurría en el Perú, movimientos guerrilleros contra el Estado, ¿no? Después está Uceda de la Puente Uceda, después está también este famoso guerrillero Hugo Blanco, ¿no? Son figuras de esa época, ¿no? Ya, sobre todo el más famoso pues sería Javier Heró, que era escritor, jovencito poeta, que lo mataron pues en la selva, ¿no? Hay una película, chicos, no sé si la han escuchado, una película documental que salió hace unos años atrás, antes de la pandemia, se llama El viaje de Javier Heró. El viaje de Javier, busquen, ¿no? Es interesante esa película documental, se llama así, El viaje de Javier Heró, ¿no? Bien, todo esto se cierra con el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Velasco le da golpe de estado a Belaúnde, ¿no? Instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un gobierno de tinte muy nacionalista, ¿no? Velasco va a expropiar las empresas petroleras, las mineras, impulsa la reforma agraria, ¿no? Entonces, ese es el final ya de esta generación del 60. Así se cierran los años 60, ¿no? Bien, entonces, en este panorama aparece la famosa generación literaria del 60. ¿Ya? Ahí están los narradores del 60. Primero los narradores, ¿no? Ahí están Antonio Galvez Ronceros, autor de Monólogo desde las tinieblas. Edgardo Rivera Martínez escribe la novela País de Jauja. Jorge Ninapaita escribe la novela Muñequita Linda. Y el más famoso, el más internacional, pues, de todos estos narradores sería Mario Vargas Llosa, que en los años 60 publicó La ciudad y los perros, ¿no? También tenemos a los poetas del 60, Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, Javier Herot, ahí está Javier Herot, el poeta guerrillero, ¿no? Él escribió unos versos proféticos, ¿ah? A él lo mataron en la selva. Y él había escrito
años antes unos versos que decían: yo no tengo miedo de la muerte, simplemente no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Dice, no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Y así murió, pues, en la selva peruana, ¿no? Entre pájaros y árboles lo acribillaron a Javier Heró, ¿no? También pertenece a esta generación César Calvo, que fue el mejor amigo de Javier Heró, el maestro Marcos Martos, maestro sanmarquino. Bueno, aquí ya está viejito, pero él comenzó a escribir en los años 60, ¿no? Y entonces todos ellos forman la generación del 60, poetas y narradores, ¿no? Que fueron formados mayormente en las aulas de San Marcos, ¿no? Y que van a escribir, pues, en función, ¿no? En función a ese contexto que les tocó vivir, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sí del autor clave de este tema, ¿no? Mario Vargas Llosa. Sin duda, pues, un autor que se desmarcó, que se diferenció del resto por su nivel internacional, ¿no? Muy jovencito, él viaja a Europa y comienza ya una carrera, pues, exitosa, ¿no? Una carrera de publicaciones, de gran éxito comercial, ¿no? De grandes premios, ¿no? Sin duda, pues es el escritor peruano más exitoso hasta el día de hoy, ¿no? Y nuestro primer premio Nobel de literatura, ¿sí? Nuestro primer premio Nobel de literatura. ¿En qué año ganó Vargas Llosa el premio Nobel de literatura? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿En qué año ganó el premio Nobel Vargas Llosa? En el 2010, ¿no? Exacto. Ajá, muy bien, muy bien. Claro, ya lo recordaron, muy bien. En el 2010 gana el premio Nobel por toda su producción literaria, por su aporte, ¿no? Eh, a través de sus novelas. ¿Cuál es el aporte según la Academia Sueca que otorgó el Nobel? Según lo que se plantea, y es correcto, que Vargas Llosa, a través de su literatura, ha cuestionado, ¿no? eh, los sistemas de autoritarismo y abuso de poder en el mundo, ¿no? En su país y en el mundo, ¿sí? Vargas Llosa habla, pues, o critica, ¿no? Los autoritarismos en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito también familiar, ¿no? Habla de cómo el hombre ha sufrido autoritarismos, cómo ha luchado, cómo ha fracasado también, ¿no? En ese intento de rebelarse, ¿no? Contra los abusos de poder o autoritarismos en el mundo, ¿no? Ese es básicamente el eje temático, ¿no? De sus novelas, ¿no? Y eso va a generar, pues, que él sea, ¿no? Consagrado con el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Bien, entonces vamos a recordar acerca de la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Bien, hay un libro que habla de su vida, su libro de memorias. Se titula El pez en el agua, que salió en el año 93. El pez en el agua es una autobiografía de Mario Vargas Llosa, ¿ya? No es una novela, no es un texto de ficción, es la vida real de Vargas Llosa. Aquí el autor va a recordar episodios de su infancia, ¿no? Eh, en Arequipa con sus abuelos, eh, sus primeros años de estudios, cómo aprendió a leer y escribir en un colegio parroquial en Cochabamba, ¿no? Luego su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado, su paso por San Marcos, eh, el inicio de su carrera literaria hasta su participación política, ¿no? Porque recuerden que él participó en las elecciones presidenciales del año 90, ¿no? ¿Sí? Claro, él tenía su partido político, ¿no? O representaba un partido político.
el partido Fredemo, donde fue finalmente derrotado en segunda vuelta por Alberto Fujimori, ¿no? Bien, o sea, este libro habla de su vida, ¿no? Desde su infancia hasta su participación en la política peruana, ¿no? Entonces, aquí uno puede enterarse de unos detalles, pues, de su vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, él hablará mucho del conflicto también con su padre, ¿no? Que vamos a comentar a continuación. A ver, Vargas Llosa nace en Arequipa en 1936. Sus padres fueron Ernesto Vargas y Dora Llosa, que se separaron poco antes del nacimiento de Mario. Así es. Su padre, su padre era un aviador, ahí está, Ernesto Vargas, un aviador, del cual pues Dora Llosa se enamoró perdidamente, ¿ya? Se enamoró perdidamente, eh, e inician una relación, ¿no? Eh, pero una relación que se va tornando tóxica. Sí, este señor era pues machista, era eh, un tipo que comienza a maltratar, ¿no? A Dora Llosa, que ya estaba embarazada, ¿no? Incluso ya llegó a golpear, ¿no? Le sacó la vuelta y todo, ¿no? Entonces Dora Llosa se separa de él, se viene a Arequipa, ¿no? Se va con sus padres a Arequipa, ya estando embarazada, y él pues nunca más la buscó, ¿no? Nunca más la buscó, los abandonó a ella y a Mario que estaba en su vientre, ¿no? Entonces, ella, la madre, va a dar a luz en Arequipa, ¿no? Mario nace en la casa de sus abuelos, ¿no? Sus abuelos, que eran una familia, pues, de buena posición, de la aristocracia arequipeña, ¿no? Entonces, a pesar de la ausencia del padre, eh, a Mario nunca le faltó el afecto, porque tuvo a sus abuelos, tuvo a sus tíos, ¿no? Que pues le dieron una infancia feliz, ¿no? Claro, él era el primer nieto de la familia, el primer sobrino de la familia, ¿no? Él era el centro de todas las atenciones y cuidados, ¿ya? Era el engreído, pues, de la casa. Su infancia fue muy feliz, ¿no? Todas las atenciones eran para él, todos los regalos eran para él, todo era hijito, papito, mi rey. Así fue la infancia de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Luego su abuelo, su abuelo fue nombrado embajador en Bolivia, ¿ya? Y todos se trasladan a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Van a vivir en una hermosa casa hacienda, una casa campestre, donde Mario pasaría pues los mejores años de su vida, ¿no? Ahí va a estudiar en el colegio parroquial La Salle de Cochabamba, un colegio religioso dirigido por curas, por frailes, ¿no? Donde Mario pues es bien atendido, bien educado, ¿no? Y luego la familia retorna al Perú y se van a instalar un tiempo en Piura. Ahí estudió en el colegio salesiano, ¿no? Y estando allá en Piura, eh, se produce el reencuentro de los padres de Mario Vargas Llosa. Aclaremos que su madre le había dicho a Mario que su padre había muerto, ¿no? No les dijo que los abandonó, ¿no? Que se fue con otra, no, no. Le dijo que se había muerto, que estaba en el cielo, que rece mucho por él. Y Mario, pues que era en esos tiempos bien devoto, bien piadoso, todas las noches rezaba por su papá creyendo que estaba muerto, ¿no? Y ahora su madre se va a reconciliar con este señor, con Ernesto Vargas. Es que ella dice que lo quería a pesar de todo, ¿no? Y él le dijo que había cambiado,
que él quería volver con ella, que él quería ver crecer a su hijo, y ella pues le creyó y se reconcilió con él. Pero ¿qué creen? ¿Cambió o no cambió? Bueno, chicos, algo que sucede, que suele suceder, ¿no? Chicas sobre todo, ¿no? Que estos tipos que son así pegadlones, que son pues machistas, ¿no? Que les gusta golpear a las mujeres, generalmente no cambian, ¿ah? Generalmente no cambian. Descansan un tiempo y después vuelven a las andadas, ¿sí o no? Y yo no sé por qué hay mujeres que soportan eso, ¿no? ¿No? Cuidado, chicas, ¿ah? A la primera que les quieran poner la mano, mándenlos a volar, porque estos generalmente no cambian, ¿no? Y así fue, pues, ¿no? Él estaba solamente descansando. Unos meses estuvo amable, ¿no? Buena gente, y después volvió a las andadas, ¿ya? Pero uno de los más afectados también sería pues el hijo. Su mamá le dice: hijito, vas a conocer a tu papá. ¿Qué? Pero tú me dijiste que mi papito estaba en el cielo. Sí, pero ya bajó y ahora lo vas a conocer, le dice, ¿no? Y Mario estaba pues confundido, ¿no? Su mamá lo había engañado prácticamente, ¿no? Y se conocieron aquí en Lima, ¿no? ¿Ya? Él le dice que el reencuentro con el hijo será aquí en Lima, ¿no? Ya pues la madre viaja de Piura con su hijo a Lima para que su hijo conozca pues a su padre, ¿no? Ya pues se presentaron, ¿no? Mario quedó mirando a este señor, ¿quién será? Era un desconocido para él, un intruso, ¿no? Que venía pues a, a cambiar, ¿no? Su vida, ¿no? ¿Sí? Comenzaron a vivir juntos, ¿no? Como les comentaba al comienzo, todo estuvo bien, unos meses, y después comienzan nuevamente los conflictos, ¿no? Los gritos, ¿no? Los maltratos, los golpes, ¿no? La férrea disciplina contra el hijo. Ya para Mario fue un duro golpe porque él estaba acostumbrado, pues, imagínate, ¿no? A una vida llena de atenciones, de engreimientos, y viene su padre que le impone una disciplina de hierro, que lo despierta a gritos, que le dice que qué hace en la cama, que solo las mujeres están en la cama, que son unas ociosas, ¿no? Le cuestiona también su afición por la lectura, que eso es pérdida de tiempo. Ya en su adolescencia Mario comienza a escribir algunos poemas, ¿no? Y su padre le dice que esas son mariconadas, que todo es culpa de la familia Llosa, que ellos lo han maleducado, ¿no? Mario más bien tenía buenos recuerdos de sus tíos, de sus abuelos, ¿no? Eh, pero su padre siempre pues criticó, ¿no? A la familia de la madre, ¿no? Entonces, en medio de este ambiente conflictivo, ¿no? Donde Mario era constantemente castigado por su padre, ¿no? Él decide, ¿no? Este señor decide internar a Mario en el colegio militar, ¿ya? Mario será internado en el colegio militar Leoncio Prado, ¿sí? El colegio militar Leoncio Prado. Cuando tenía 14 años, él ingresa al colegio militar Leoncio Prado. Ahí está la imagen, estos son sus abuelos, ahí está Mario haciendo su primera comunión en Bolivia, ¿no? Y aquí Mario en el colegio militar Leoncio Prado, ¿ya? Que para él fue pues un cambio drástico, porque él había estudiado hasta ese momento en colegios parroquiales, ¿no? Donde él pues era atendido, ¿no? En cambio, en el Leoncio Prado, pues él recibe solamente órdenes y castigos, ¿no? Mario vive todas esas experiencias, pues, de los cadetes del colegio militar, ¿no? Él es bautizado, ¿no? Y tú sabes que el bautismo no era, pues, una gran bienvenida, ¿no? El bautizo era
un ritual de humillación, de tortura, ¿no? A los nuevos, ¿sí? Y tú recordarás cómo le decían a los nuevos, a los alumnos nuevos de Leoncio Prado. ¿Cómo le decían, chicos, a los nuevos de Leoncio Prado? ¿Cómo le decían? Perros, ¿no? Claro, le decían perros, ¿no? Y durante todo ese año, pues ellos eran maltratados, ¿no? En el bautizo nomás, pues les ponían soga al cuello, los arrastraban, les escribían su nombre de perro en la frente, les echaban agua, les escupían, les orinaban, o sea, era pues humillación, ¿no? Degradación para los nuevos. Así eran incorporados al colegio militar, ¿no? Que es un sistema educativo distinto, pues, ¿no? Claro, ellos reciben cursos, como todos hemos recibido cursos, ¿no? Pero además reciben instrucción militar, ¿sí? Reciben entrenamiento físico bastante agresivo, les enseñan a manejar armas, ¿no? Los preparan para la guerra, ¿no? Al final de sus estudios reciben una libreta militar, ¿no? Como si hubiesen hecho servicio militar, ¿no? Es otro tipo de educación, ¿no? Donde la disciplina, pues, es más férrea, ¿no? Más rígida, ¿no? Hay un reglamento que cumplir y ante la menor falta, castigo, pues, ¿no? Castigo, ¿no? Por ejemplo, un castigo que menciona Mario en sus memorias es el plantón. El plantón consistía en sacar a los alumnos que habían incumplido alguna regla, ¿no? Los sacaban de noche al patio, eh, así semidesnudos en short, ¿no? Y los obligaban a estar en posición de firmes, mirando el cielo hasta que amanezca, ¿no? Hasta que amanezca. Y ojo que el colegio militar está cerca del mar, y a esas horas pues hace un frío espantoso, ¿no? Esos chicos tenían que estar parados toda la noche hasta que amanezca, mirando el cielo semidesnudos, ¿no? Casi desnudos, ¿no? Era uno de los tantos castigos, ¿no? Bien, entonces Mario vive esta experiencia, ¿no? De una educación bastante rígida, ¿no? Una educación donde más le enseñaban pues a obedecer órdenes, ¿no? ¿No? Como militares tenían que obedecer órdenes, ¿no? Ahora, lo bueno, porque no todo es malo, pues, ¿no? Lo bueno es que él aprendió disciplina, aprendió también eh, o pudo leer muchos libros, ¿ah? Sí, como él tenía conflictos con su padre, a veces no regresaba a la casa, se quedaba internado sábado y domingo en el colegio. ¿Y qué hacía? Se ponía a leer. Leoncio Prado tenía una buena biblioteca y él leía. Ahí pudo leer a autores clásicos, autores universales, ¿no? Y eso va a ir definiendo más su vocación literaria, ¿ya? Él leyó bastante estando en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Bien, termina ya los estudios secundarios e ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Donde estudiará literatura y derecho. En esos tiempos se podía estudiar dos carreras, ¿ah? Ahora ya no se puede, pero antes sí se podía estudiar dos carreras al mismo tiempo. Mario estudiaba en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho, ¿ya? Él mismo dice que más le gustaba ir a las clases de la Facultad de Letras, donde escuchaba pues a grandes maestros como Raúl Porras Barrenechea, Carlos Eduardo Zabaleta, entre otros, pues, ¿no? Entonces, él se va a formar como escritor, ¿no? En San Marcos, ¿no? Muy jovencito, siendo estudiante de San Marcos, se casó. Se casó a los 18 años con su tía política Julia Urquidi, ahí la vemos en la foto, su tía Julia, que era 8 años mayor que él, ¿ya? 8 años mayor que él. Ella era la ex esposa de su tío, ¿ya? Ella ya se había separado de su tío, el tío de Mario, y viene pues, ¿no? A Lima, ¿no?
Y, y era pues de esas tías alegres, esas tías pues que te hacen bromas, esas tías que te sacan a bailar, ¿no? Y ella pues así siempre graciosa, siempre coqueta, ¿no? Comienza pues a interesarse en Mario, ¿no? Comienzan a pasear, se van al cine, ¿no? Y así va surgiendo una relación entre Mario y su tía política Julia Urquidi, que termina en fuga, se fugaron a provincia y se casaron sin que lo sepa la familia. Y obviamente esto fue un escándalo, ¿no? Porque primero, Mario tenía 18 años, ¿ya? Y, y en esa época, a los 18 años todavía se era menor de edad. La mayoría de edad en esas épocas se obtenía a los 21 años. Mario era menor de edad, ¿no? Y a Julia pues la acusan de secuestradora, de corruptora de menores, le dijeron de todo, ¿ah? Le dijeron de todo. Hasta le hicieron juicio, la familia de Mario hasta quería hacerle juicio y todo, ¿no? Pero ellos ya estaban casados, pues, ¿no? Y tuvieron que aceptar, pues. No había más que hacer, ¿no? Tuvieron que aceptar y Mario sale de su casa y va a vivir aparte con Julia Urquidi. Al parecer, eso era lo que él más quería, independizarse. Estaba ya harto del autoritarismo de su padre y esto era una forma, pues, de lograr la independencia, ¿no? Y así fue, pues Mario comenzó a vivir aparte con Julia Urquidi y continuaba sus estudios en San Marcos, ¿no? Termina los estudios y viaja a España, ¿ya? Él obtiene una beca de estudios porque había escrito un librito de cuentos titulado Los Jefes, escribió Los Jefes y por ese libro él ganó una beca de estudios para proseguir estudios allá en España, en la Universidad Complutense de Madrid, ¿ya? Allá Mario Vargas Llosa llegó a obtener el título de doctor en filosofía y letras. Luego se traslada a París, como era pues la tradición, ¿no? De los jóvenes escritores, anhelaban ir a París, donde había un ambiente, ¿no? Digamos, idóneo para los escritores. París era una capital cultural, en París se respiraba arte, ¿no? Todos iban a París, pues, ¿no? Ribeiro fue a París, ¿no? Vallejo fue a París, ¿no? Y así Hemingway, Pablo Neruda, ¿no? Todos iban a París, ¿no? Y allá generaban, ¿no? Sus mejores obras, ¿no? Entonces se trasladó a París con su esposa y allá comenzó a trabajar su primera novela. ¿Cuál fue su primera novela? La ciudad y los perros, ¿no? Escribió en París La ciudad y los perros. Con la ayuda de Julia, Julia fue un gran apoyo para él. Julia trabajaba, Mario solo escribía, porque era lo único que sabía hacer, pues escribir, ¿no? Ella incluso le tipeaba, ¿no? Los borradores que Mario iba escribiendo, ¿no? ¿Ya? Eh, y así nace el libro, La ciudad y los perros, que inmediatamente gana un premio, el premio Biblioteca Breve, ¿ya? El premio español Biblioteca Breve. Esto atrae la atención de este libro, se sorprenden, los españoles pensaban que ese libro lo había escrito un español, y después se enteran que ha sido un peruano, que los peruanos escriben así, decían, ¿no? Se sorprendieron, porque esa novela era una obra escrita con una maestría técnica que los dejó sorprendidos a los miembros del jurado, pues, ¿no? Aparte del tema interesante, ¿no? Ya pues Mario se hace conocido, se hace famoso, ¿no? Y las editoriales españolas van a apostar por él, ¿ya? Van a promocionar el libro, lo van a marketear no solamente en España, sino también luego en Estados Unidos y por supuesto en América Latina. Y el libro fue un éxito, ¿eh? Se vendió como
pan caliente. En un año nomás Mario Vargas Llosa vendió más de 1 millón de ejemplares de La ciudad de los perros, ¿no? Incluso luego sería llevada al cine, ¿no? Así comenzaba la carrera exitosa de Mario Vargas Llosa. Tenía 26 años y Mario ya era internacional, internacional, ¿no? Luego regresa al Perú y se divorcia de Julia Urquidi, ¿ya? Se separa de Julia, ¿no? Y a raíz de esta experiencia escribió una novela donde habla pues sobre esta época en que estuvo casado, ¿no? Con Julia. ¿Cómo se llama esa novela? Sobre su vida matrimonial, la novela La tía Julia y el escribidor, ¿no? Que es una novela también de corte autobiográfico, ¿no? ¿No? Habla de esta relación, de su viaje a Europa, de cómo escribió La ciudad de los perros, ¿no? Ah, también como que habla mal de ella, o sea, como que la juzga, que ella era pues muy atrevida, que era incluso lujuriosa, o sea, habla mal de ella. Es que terminaron mal la relación. ¿Saben cómo terminó la relación? Con un engaño. Mario Vargas Llosa, estando casado con Julia, ¿no? Tuvo amores clandestinos con su prima, Patricia Llosa. Patricia Llosa, ¿no? Se separa de Julia y termina casándose con su prima Patricia Llosa, ¿no? Bueno, Julia, después de haberse enterado de que Mario escribió La tía Julia el escribidor, hizo una especie de réplica, de contestación, una especie de novela también que se llama Lo que Varguitas no dijo. Así se llama, Lo que Varguitas no dijo. Donde ella también pues le va a cuestionar, pues, ¿no? Que era un tipo egoísta, que solamente le interesaba el dinero, ¿no? Y cosas así, ¿no? Bueno, se sacaron sus trapos a través de libros, ¿no? Entonces Mario termina casándose con su prima, y está Patricia Llosa, ¿no? Que era su prima, tenía su apellido, Llosa, ¿no? Y con ella tuvo 3 hijos, ahí están, ¿no? Álvaro Vargas Llosa, Gonzalo Vargas Llosa, Morgana Vargas Llosa. Fíjate, se apellidan igual que el padre, ¿no? Porque la madre es su prima y se apellida Llosa, ¿no? Otro escándalo familiar, ¿no? Se casó con su prima. Pero eso también hacía que él sea muy famoso, porque todo esto pues se comentaba en los diarios, en las revistas, ¿no? Bien, finalmente destaquemos su participación en la política. Mario participa en las elecciones del año 90 como candidato a la presidencia por el partido Fredem, ¿no? Era un partido conservador, un partido de derecha, ¿no? ¿No? Todo lo contrario, pues, a sus ideales de juventud, porque Mario en su juventud militó en el Partido Comunista, ¿no? Fue guerrillero y todo, ¿no? Pero después pasó, pues, al otro bando, ¿no? A la derecha, ¿no? Los ricos del Perú lo contrataron prácticamente para que los represente en estas elecciones, ¿no? Y el APRA lo bombardeó, el APRA le dio duro a Vargas Llosa. Ya, pues siempre como suele pasar, chicos, ¿no? Siempre en elecciones hay guerra sucia, ¿no? Comienzan a atacar, a sacar las cosas del pasado. Y ahí le dijeron de todo, que este era pues un pervertido, que se metió con su tía, que se metió con su prima, que estaba metido en drogas, que iba a gobernar en favor de los ricos, ¿no? Que iba a olvidar de los pobres, ¿no? Así lo bombardeaban, pues, ¿no? Y aparece este otro candidato que nadie lo conocía, ¿no? Pero que aparece con su carita de buena gente, ¿no? El chino Fujimori, que decía pues que iba a gobernar en favor de los pobres, que él no iba a vender ni a estatizar ninguna empresa peruana, ¿no? Que iba a gobernar sin corrupción, y todo lo que dijo, o sea, cuando entra a gobernar hizo todo lo contrario, ¿no? Ni bien entró al poder, se fue a Estados Unidos, se iba a otros países y comenzaba a negociar
la venta de las empresas peruanas, ¿no? Actualmente ya no hay ninguna empresa peruana prácticamente, ¿no? Todo se vendió, ¿no? ¿Hubo corrupción? Claro que hubo corrupción, la más escandalosa corrupción de todas las épocas. Hubo eh, también, pues, serios crímenes, ¿no? Contra los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya tú sabes la historia de la época de Fujimori. Entonces, Vargas Llosa pierde en las elecciones en los años 90, ¿no? Y se va del Perú. Se aleja del Perú, ¿no? Un poco, ¿no? Diría yo, bastante, ¿no? Molesto, ¿no? Indignado, pues, ¿no? Porque, según él, pues, ¿no? Eh, él debió haber ganado, ¿no? Según él, ¿no? Pero al final Fujimori, pues, lo derrota en segunda vuelta, ¿no? Bien, entonces, así se aleja de la vida política en el Perú y continúa su labor literaria, ¿no? Continúa escribiendo libros y le vienen muchos premios más. Ha ganado todos los premios más codiciados de nivel internacional, ¿no? Ha ganado el premio Biblioteca Breve en el 62, el premio Rómulo Gallegos en el 64, el Príncipe de Asturias en el 86, el premio Planeta en el 93, el premio Cervantes en el 94, el premio Nobel en el 2010. Estos son algunos de los premios, ¿no? Algunos de los premios que él ha recibido en el contexto mundial. Aparte, ha ganado grados, títulos. ¿Tú sabías que él es marqués? O sea, es un aristócrata. El rey de España, ¿no? Lo nombró marqués, ¿no? O sea, le dio título aristocrático, ¿no? En el 2011, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó el grado de doctor honoris causa por toda su trayectoria literaria, por su eh, renombre internacional. Vargas Llosa fue nombrado doctor honoris causa por su alma mater, ¿no? En esa ceremonia eh, interviene uno de sus profesores, que fue Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ya? Ahí lo vemos en la foto, Zabaleta, le otorga la medalla, el diploma, el título de doctor honoris causa, y dijo algo, ¿no? Algo muy interesante. Dijo, Mario ha logrado lo que todo maestro anhela, que el alumno supere al maestro. Y era cierto, pues, ¿no? Mario fue alumno de Zabaleta. Zabaleta también era escritor, igual que Mario, pero Mario, pues, definitivamente había logrado el éxito internacional, ¿no? Bien, como escritor, estamos hablando de un hombre muy talentoso, muy hábil, muy experto en el arte de la narración. Como político algunos lo elogian, otros lo critican, ¿no? Como político tiene sus patinadas, ¿no? Sus opiniones que a veces, ¿no? Desconciertan, ¿no? Pero hablemos del escritor, ¿ya? Hablemos del escritor Mario Vargas Llosa. ¿Qué caracteriza a la narrativa de Vargas Llosa? Ya, primero, su literatura se enmarca dentro de este estilo, esta tendencia llamada neorrealismo, ¿ya? Neorrealismo, o también se llama realismo urbano, ¿ya? Realismo urbano, que es una onda literaria que viene de antes, ¿ah? Recuerda que esto también lo cultiva Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Ribeiro, Congra y Zabaleta eran neorrealistas. Mario continúa la tendencia neorrealista. O sea, su literatura es urbana y de estilo realista. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Mario Vargas Llosa pues va a usar técnicas modernas, como vamos a ver en un momento, ¿ya? Ya, pero primero marquemos el rasgo básico. Su obra es realista, ¿ya? La cual se basa en una realidad imaginada de tipo objetiva.
O sea, Mario Vargas construye sus novelas a partir de hechos reales, muchas veces experiencias propias, ¿no? Y sobre la base de eso, crea una ficción, una historia imaginada, pero que sigue siendo realista, o sea, que sigue siendo creíble. O sea, no digo que haya sucedido, sino que eso que él imagina, que él inventa, es creíble, ¿sí? Es creíble. Se parece a la vida real, ¿no? Obras como Los Cachorros, ¿no? La Ciudad de los Perros, Conversación en la Catedral, ¿no? La Fiesta del Chivo, etcétera, etcétera, son obras de ficción, pero que nos acercan eh, a una realidad, pues, que es creíble, ¿no? ¿Sí? Entonces, él es un autor 100% realista, ¿ya? Pero ojo, el hecho de que sea realista no significa que lo que él cuenta haya sucedido tal cual. Como escritor, él tiene que crear, pues tiene que inventar. Inventa personajes, inventa situaciones, diálogos, etcétera, ¿no? Pero eso que él crea, esa realidad imaginada es objetiva, es creíble. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, la diferencia entre Mario Vargas Llosa y otros neorrealistas que le antecedieron es el uso magistral de técnicas modernas. ¿Ya? Mario Vargas Llosa emplea técnicas de vanguardia en sus novelas. Esas técnicas que él aprendió en las clases de Zabaleta y leyendo libros, por supuesto, leyendo libros de esos maestros de la vanguardia europea y norteamericana. Él leía a James Joyce, él leía a Marcel Proust, a William Faulkner de Estados Unidos, a Hemingway, a Kafka, ¿no? A todos esos maestros de la vanguardia europea y norteamericana, ¿ya? Desde ahí asimila de manera pues creativa las técnicas de vanguardia. A ver, chicos, mencionen técnicas narrativas vanguardistas. ¿Qué técnicas narrativas vanguardistas conocen? A ver, ¿cómo se llama esa técnica que nos permite leer lo que están pensando los personajes? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa técnica que nos permite leer lo que están pensando los personajes? Bien, Alison, el monólogo interior. Vargas Llosa utiliza esta técnica de manera muy recurrente. A cada rato eh, en el texto aparecen eh, monólogos de los personajes. ¿Ya? No es que estén hablando en voz alta, sino que fluye la conciencia del personaje y nosotros vamos a poder acceder a esa conciencia interior del personaje, ¿no? ¿Qué más? Utiliza la técnica que nos permite hacer saltos al pasado. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? El salto atrás, el salto al pasado. Bien, ya dirá, el flashback. El flashback. También es muy frecuente que él utilice el flashback. Y al hacer flashback, la historia se va al pasado, ¿cierto? Y luego vuelve al presente. Hace otro flashback y otra vez va al pasado. Y al presente nuevamente, ¿no? Y eso va a crear historias alternas. Claro, una historia en el presente y una historia en el pasado, ¿no? O sea, tú estás leyendo, en un párrafo lees una escena del presente y en otro párrafo ves una escena del pasado. Por ejemplo, en el Cielo de los Perros, ¿no? El poeta está en el colegio militar, ¿no? Con todas sus experiencias, y en otro párrafo aparece cuando él es un niño, cuando está viviendo en Miraflores con su familia, ¿no? Y así, la vida del jaguar en el colegio y antes del colegio. La vida del esclavo en el colegio y antes del colegio. Mediante flashback se hacen saltos al pasado y eso va a provocar que se alternen también diferentes historias en diferentes épocas, ¿ya? ¿Qué más? También utiliza la técnica de las cajas chinas. ¿Han oído, chicos, de la técnica de las cajas chinas? Mira, eso consiste
en incluir un relato dentro de otro relato, ¿ya? Un relato dentro de otro relato. Claro, tú estás leyendo, por ejemplo, La ciudad de los perros, la vida de los cadetes, lo que le pasa en el colegio, ¿no? Y dentro de esa historia, eh, por ejemplo, el cadete Alberto Fernández también escribe historias, escribe novelitas eróticas. Y por momentos los cadetes leen esas novelitas eróticas y tú también las vas a leer, ¿no? Entonces estás leyendo una historia que está incluida dentro de la historia, ¿ya? Un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Ese es esa es la técnica de las cajas chinas. Y así, la técnica de los vasos comunicantes, o sea, se conectan varias historias a través de un mismo personaje, la técnica del iceberg o el dato escondido. Eso lo vamos a explicar cuando hablemos de la ciudad de los perros, ¿no? Entonces él usa técnicas modernas, técnicas de vanguardia. Eso es lo que lo distingue de otros escritores neorrealistas, ¿ya? Entonces, leer a Mario Vargas Llosa no es tan fácil, ¿eh? Por el uso de técnicas de vanguardia, su narrativa es compleja, ¿ya? Él escribe para un lector activo, para un lector que esté muy concentrado y que sigue el orden o va, digamos, siguiendo una línea narrativa donde a veces hay cambios de tiempo, donde hay monólogos, donde cambian los narradores, ¿no? Entonces él escribe para un lector activo que está, digamos, ordenando, reconstruyendo, participando, ¿no? En la reconstrucción de la historia. ¿Qué más? Mario Vargas Llosa también en sus novelas emplea diferentes tipos de lenguaje, diferentes tipos de lenguaje. Él es un experto en el idioma, se desplaza en todos los niveles. Según la temática de su libro, él usa un lenguaje diferente. Maneja a veces un lenguaje paródico, o sea, hay cierta sátira, cierta crítica, ¿no?, humorística. En otros casos emplea un discurso político, en otros casos un discurso puramente humorístico, o también un discurso sociológico, periodístico. También maneja bien el habla juvenil, ¿no? ¿Sí? En las novelas que hablan de adolescentes usa el lenguaje juvenil, el lenguaje coloquial, popular, ¿no? Con la jerga y todo. Entonces, es un experto, pues, ¿no? Se desplaza hábilmente en diferentes niveles de lenguaje, ¿no? Y también, digamos, él emplea la narración objetiva, ¿ya? Narración objetiva. Supera el narrador omnisciente. Claro, Vargas Llosa ya no quiere seguir la tradición del narrador omnisciente. Tú sabes que el omnisciente es el que todo lo sabe, el que sabe todo sobre su personaje, sabe lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, sabe hasta de qué se van a morir los personajes, ¿no? Sabe todo, ¿no? Ya. Vargas Llosa prefiere el narrador objetivo. El narrador objetivo, llamado también narrador cámara. El narrador objetivo es aquel que enfatiza las acciones, enfatiza lo exterior, no le interesa mucho lo psicológico, lo interior del personaje, ¿no? Se centra en las acciones. Ahí detalla minuciosamente eh, el ambiente, el personaje, hasta cómo está vestido, ¿no? Tal cual como hacen la cámara. Si tú filmas algo con tu cámara, captas lo que hacen, captas los detalles del lugar, cómo está vestida la persona, sus movimientos, pero no captas con la cámara lo que está pensando, no captas sus sentimientos. Ese es el narrador objetivo o narrador cámara. Ese es el tipo de narrador que, que emplea Mario Vargas Llosa, ¿no? Y hay algo más, chicos. Mario Vargas Llosa busca la novela total. ¿Ya? Busca la novela total. ¿Qué es una novela total? Como dice el nombre, es una novela que
abarca todos los niveles de la realidad, ¿ya? Todos los niveles de la realidad. Una novela total tiene de todo, tiene de histórico, de político, de social, tiene de erótico, ¿no? O sea, es una obra que abarca diferentes niveles de la realidad, ¿ya? Entonces él busca la novela total. Listo. Bien, ahora sí, habiendo visto ya las características de la narrativa de Vargas Llosa, vamos a comentar, analizar la obra que le hizo famoso, la obra que lo llevó al nivel internacional, ¿sí? La ciudad y los perros, ¿sí? La novela, la ciudad y los perros. Ya, a ver, para ingresar al tema de la ciudad y los perros, vamos a ver, para percibir el ambiente en que se desarrolla esta novela, vamos a ver, chicos, este pequeño video. A ti no te tocaba imaginario. Estás reemplazando al jaguar. Te tiene pisado. Tengo que ir a cuidar allá. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Ese es un perro o un ser humano? Un perro, mi cadete. Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros caminan en 4 patas. Así, muy bien. ¿Y cuando 2 perros se encuentran en la calle, qué hacen? ¡Responda! No sé, mi cadete. Se lanzan uno encima del otro y se muerden. ¡Vamos, muérdanse! ¡Basta! Usted nos ha engañado. Usted no parece un perro, sino una perra. ¿Sabe qué pasa cuando un perro y una perra se encuentran en la calle? Se lamen. Primero se huelen, despacito, con cariño, y después se lamen. ¡No me mires con esa cara que no parece una perra en celo! Lámanse, perros. ¡Gallina! ¡Camarina! 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 ¡Rápido! ¡Camarina! ¡Te digo! ¡Afuera hay un perro para ti!
Esa fue la primera vez que vi al jaguar. Fue el único que se enfrentó a los cadetes de quinto y no se dejó bautizar. Nadie podía salvarse de ser bautizado al ingresar al colegio, pero con él no pudieron. Ese primer día de colegio me di cuenta que la sección ya tenía un héroe, el jaguar. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero parecía mayor que el resto de nosotros. Y era distinto. Tenía algo distinto desde el comienzo. El jaguar. Bien, chicos, hemos visto una escena de la película La ciudad de los perros basada en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Esta es la escena del bautizo, ¿no? El bautizo y hay un ambiente, ¿no? ¿Cómo es el ambiente que reina, chicos, en este colegio militar? ¿Ah? ¿Cómo es el ambiente? ¿Mm? Según lo que se ha visto en la película, ¿cómo es el ambiente que reina, ¿no? A ver, comentarios, chicos. ¿Qué les impresionó, qué les llamó la atención de estas escenas, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? Ajá, nos dice Ira, es un ambiente dominante y agresivo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es cierto, es un ambiente agresivo, ¿no? Y una muestra es esta escena, pues, del bautizo, ¿no? En que los alumnos, pues, son humillados, ¿no? Los cadetes de quinto hacen lo que quieren con ellos, pues, ¿no? Se burlan, los humillan, los degradan. Hay mucho machismo, les ordenan que se peleen entre como perros, ¿no? Que se laman, en fin, ¿no? Entonces, reina este ambiente de agresividad, ¿no? De rudeza, ¿no? Así eran incorporados los nuevos a el sistema educativo militar, ¿ya? Entonces, justamente va a haber un cuestionamiento, una crítica a este sistema de educación militar, ¿no? Que Mario fue pues testigo, ¿no? En sus años de estudiante, ¿ya? Chicos, un momentito, ¿ya? Ahorita continuamos. Listo, ahora sí, continuamos. Ya, hagamos un análisis de La ciudad y los perros. Ya, esta novela se publicó en 1963, ¿ya? Ya había ganado el premio Biblioteca Breve un año antes, en el año 62, en un concurso de literatura en España, ¿no? Y ya pues Mario, muy jovencito, se hace internacional. Esta novela es la obra que lo catapulta a la fama internacional, ¿ya? Es más, inicia un fenómeno literario muy conocido, ¿ah? Un fenómeno de éxito editorial y comercial de la novela latinoamericana. ¿Cómo se llama ese fenómeno, chicos? Fenómeno de éxito de ventas de la novela latinoamericana. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llamó ese fenómeno de éxito? El boom, bien Arián, el boom, exacto. El boom latinoamericano, bien Maffer. Él fue el iniciador del boom latinoamericano. Ya, Mario Vargas Llosa prácticamente le abre la puerta a muchos escritores latinos para que ellos también sean leídos a nivel internacional, ¿no? Autores como García Márquez, ¿no? Carlos Fuentes, Julio Cortázar, ¿no? Entre otros, ¿no? Van a ser también igualmente muy leídos, su literatura va a ser muy consumida a nivel internacional. Y todo comenzó con el éxito de Mario Vargas Llosa, ¿no? Bien, estamos frente a una novela, una narración extensa, una narración que va a destacar por el uso de sus recursos técnicos. Ya, en esta novela vamos a apreciar los siguientes recursos técnicos. A ver, nos dicen, emplea múltiples voces narrativas.
múltiples voces narrativas. O sea, supera al narrador omnisciente, que es uno solo, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo cuenta. Y aquí vamos a encontrar varios narradores en la misma novela. Hay una voz externa, ¿cierto?, que por momentos habla, pero también hay voces narrativas internas. Los personajes se vuelven narradores. Por momentos narra el poeta Alberto Fernández, por momentos narra el jaguar, por momentos narra el esclavo Arana, el boa. Entonces van a haber varios narradores, varias voces narrativas intervienen, cada uno con su punto de vista. Ya, te recuerdo que no es lo mismo autor que narrador, ¿sí? El narrador es la voz que está hablando, que está contando la historia o un momento de la historia, ¿sí? Hay voces externas y hay voces internas, ¿sí? Aquí se combinan varios narradores. ¿Qué más? Utiliza el monólogo interior. A cada rato, el autor hace pues que el personaje piense, fluya su conciencia, ¿no? Vemos monólogos del poeta cuando está haciendo guardia de amanecida, o de Boa, que recuerda episodios escabrosos del círculo, ¿no? ¿No? O del mismo esclavo que recuerda escenas al lado de su padre que lo maltrata, ¿no? Entonces van a haber monólogos donde fluye la conciencia, fluyen también recuerdos de los personajes, ¿no? Ya, pero un monólogo, ojo, no es que el personaje esté hablando solo o en voz alta, está pensando. Es un texto donde él habla pero consigo mismo. Y generalmente son ideas caóticas, ¿no? Que incluso no tienen signos de puntuación, porque en la mente tampoco hay signos de puntuación, sino todo fluye, ¿no? Todo va fluyendo, idea tras otra, ¿no? Bien, utiliza el flashback, es también un recurso muy constante, saltos al pasado, ¿no? Saltos fugaces al pasado con retorno al presente. Esto permite alternar varias historias también en diferentes tiempos, ¿no? Ya, por acá nos hablan de vasos comunicantes. ¿Qué son vasos comunicantes? Esta es una técnica que permite conectar o comunicar varias historias a través de un mismo personaje o a través de un mismo escenario. Por ejemplo, en esta historia se conectan varias historias con un personaje en común. La vida sentimental, sobre todo, mira. Hay una chica llamada Teresa, que tuvo relación con varios alumnos de este colegio. Ella de niña fue amiga del jaguar, ¿ya? Ella fue el amor platónico de, del cadete Ricardo Arana, el esclavo. Y fue también enamorada, así fugaz, del cadete Alberto Fernández. De ella se vincula con 3 cadetes en esta historia, con el jaguar, con el poeta y con el esclavo, ¿no? Entonces, se van a contar historias de ellos en diferentes lugares, en diferentes momentos o tiempos, pero todas esas historias se conectan por ella. Ella va a ser el vaso comunicante. Ella va a ser el nexo, ¿no? Entre esas historias, ¿no? Entre esas variadas historias, ¿no? Ya, eso es un ejemplo de vaso comunicante, ¿no? Se conectan varias historias a través de un personaje en común, ¿no? Otra técnica que se aprecia en esta novela es el dato escondido, ¿ya? La técnica del dato escondido, también conocido como la técnica del iceberg, ¿sí? La técnica del iceberg. Sabemos lo que es un iceberg, ¿no? Un iceberg. Esos bloques de hielo que flotan en el mar, solamente se ve la punta, ¿no? Y la mayor parte de ese bloque está sumergido. Ya, le llaman así la técnica del iceberg o dato escondido a un recurso que permite solamente mostrar algunos indicios
de tal modo que la mayor parte de la información queda oculta. ¿Ya? Es ocultar información y solamente mostrar una parte, un indicio, para que el lector pues tenga, ¿no?, que descubrir, ¿no?, ese misterio. ¿Ya? Entonces, en esta novela, hay la idea del dato escondido porque se crea un misterio acerca de la muerte de Arana. ¿Ya? Aquí la gran pregunta es, ¿quién mató al cadete Arana? Ese es el misterio. El autor te da indicios, ¿no?, para que tú sospeches de alguien, ¿no?, para que tomes una posición, pero no te dice la información completa. Tú tienes que buscar, tienes que descubrir ese misterio que está oculto, que está escondido. ¿Ya? En eso consiste la técnica del dato escondido. Ocultar información, crear misterio, para que el lector pues tenga, ¿no?, ese interés, ¿no?, de seguir buscando hasta el final de la historia cuál es la respuesta, ¿no?, a ese misterio, ¿no? Bien, entonces, como se dan cuenta, esta novela usa técnicas vanguardistas. Esa es la complejidad de esta novela, ¿ya? Pero a pesar de que esto le da complejidad, hace que la novela sea interesante, se salga de lo común, se salga de lo tradicional, ¿de acuerdo? El tema central de esta novela es toda una crítica, pues, una crítica a los sistemas autoritarios de la enseñanza militar. Se cuestiona la rigidez, se cuestiona este ambiente agresivo, ¿no?, en que los alumnos son educados, instruidos en la formación militar, ¿no? Van a haber temas complementarios o secundarios. Ya, otros temas son la rebeldía. Lógico. ¿Qué sucede cuando hay mucho autoritarismo? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando hay mucha rigidez? ¿Qué sucede cuando en tu casa todos te gritan, todos te ordenan, te maltratan? ¿No? Generalmente, pues, se producen escenas de rebeldía, ¿no? De rebeldía, ¿no? Ya, pues, aquí va a haber eso, chicos. Ante la férrea disciplina, ante la rudeza con que los tratan, ¿no?, estos chicos se rebelan. Por ejemplo, a ellos les ordenan hacer guardia de amanecida, ¿no? Tienen que estar despiertos toda la noche vigilando que no vaya a haber un ataque del enemigo. Tienen que estar protegiendo a los que están descansando, ¿no? Que está prohibido moverse de su puesto, está prohibido pestañear, despierto toda la noche. Los oficiales pasarán a revisar que se esté cumpliendo la orden, ¿no? Y los chicos dicen, pero ¿de qué guerra están hablando? ¿De qué tenemos que cuidar si no hay guerra, no hay enemigo? Es cierto, los estaban entrenando para eso, ¿no? No había ninguna amenaza, ningún invasor, ningún enemigo que iba a atacar sorpresivamente, pero ellos tenían que estar despiertos, vigilando como si lo hubiese, pues, ¿no? Y obviamente muchos de ellos se van a burlar, se van a rebelar, ¿no? ¿Y qué hacen? Mientras pues, se supone que están haciendo guardia, se ponen a jugar casino, se ponen a timbear con dados, se ponen a leer revistas prohibidas, ¿no? O sea, ellos rompen la regla. Otro ejemplo, hay un grupo clandestino de alumnos que roban exámenes y los trafican entre los alumnos. Esa es otra rebeldía, ¿sí o no? Robar exámenes para luego negociarlo entre los alumnos era también un signo de rebeldía, ¿no? La formación de pandillas, ahí se forma una pandilla en el colegio, el círculo es una pandilla. Ellos rompen la regla, llevan licor al colegio, llevan cigarrillos, les enseñan a escaparse del colegio a los demás, ¿no? Ellos son, entonces, personajes que se rebelan contra el sistema educativo militar, ¿no? ¿Ya? Entonces, es otro tema complementario, la rebeldía.
La agresividad, ya lo hemos visto, es un ambiente rudo, agresivo, ¿no? Donde todos tienen que saber pelear, deben saber reaccionar con fuerza, ¿no? Va de la mano con el machismo. Aquí todos tenían que demostrar que eran bien hombres. Supuestamente, ¿no? Ser hombre implicaba gritar fuerte, tener voz de mando, saberse pelear, ser rudo, incluso tener muchas mujeres. Eso era la idea de hombría, ¿no? El que grita, el que golpea, el que tiene varias mujeres, ¿ya? Ese era el concepto. Chicas, a ver, las chicas del aula, ¿qué opinan? ¿Eso es ser un hombre de verdad? El que grita, el que sabe trompearse, el que tiene muchas mujeres, ¿no? ¿Qué dicen las chicas? ¿Están o no están atentas las chicas? A ver, comentarios, por favor. Uy, no escucho comentarios, no veo. Ah, ya, por fin. Pensé que estaban aceptando, ¿ah? Ah, ya, bien, Diana. Al contrario, ¿no? Eso no los hace hombres. Claro, el hombre no es el que tiene muchas mujeres tampoco, ¿no? Es el que hace feliz a una, ¿sí o no? Claro. Y es un hombre que respeta, ¿sí o no? Que tiene educación, ¿sí o no? Claro, o sea, aquí se habla de un falso concepto de hombría. Ese concepto antiguo, pues, ¿no? De sociedades antiguas, ¿no? Antes sí, pues había machismo. Ahora también hay machismo, ¿no? O ya se acabó el machismo en el Perú. ¿Hay o no hay machismo en el Perú? Sí hay, ¿no? Claro, ya no tanto como antes, pero sigue habiendo, ¿ah? Sigue habiendo machismo. ¿Sí o no? Que en la casa a veces, ¿no? Dicen, la que tiene que cocinar, limpiar es la hija, ¿no? El varón, él no puede estar en la cocina, no puede barrer, no puede cocinar, ¿no? Pasa todavía en algunas familias eso, ¿no? Menos mal que ya son pocos casos, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Ambos tienen igual derecho a ser respetados, a las mismas oportunidades en la vida, ¿sí o no? Así debe ser, pues, en la sociedad más civilizada, ¿no? Bien, pero aquí nos hablan de lo contrario, pues, chicos, de una falsa hombría, ¿no? De un contexto muy, muy machista, ¿no? Y también otro tema, finalmente, es la ritualidad adolescente. La ritualidad adolescente, ¿no? O sea, se refleja esta época, pues, del cambio, ¿no? De los chicos que están dejando de ser niños para pasar a ser hombres, ¿no? ¿No? En el sentido de que es la época de los cambios, ¿no? Aquí, ojo, en la novela nos hablan de alumnos que van desde 13 o 14 años hasta 16 más o menos. 13, 14, 15, 16 son adolescentes, ¿sí o no? Están en esa época del cambio, en esa época de los descubrimientos, en esa época donde comienzan las primeras ilusiones, uno se enamora, donde también comienzan esas exploraciones en el ámbito sexual, se ven escenas de masturbación, alumnos que están obsesionados, ¿no? Por debutar, en fin, ¿no? Cosas así. Entonces se ve toda esa etapa. Por eso se habla de la ritualidad adolescente, todas esas costumbres propias de la edad, esas experiencias propias de la edad, ¿no? ¿Ya? Y más aún se va a inflamar en un colegio donde están internados, ¿no? Un colegio militar donde ellos viven enclaustrados, ¿no? Toda la semana hasta que solamente salen, pues, ¿no? El fin de semana, ¿no? Bien, vamos a los episodios principales de esta novela. La novela, chicos, no comienza por el principio, ¿ah? No sigue un orden lógico. Lo lógico sería que comience cuando ellos recién entran al colegio, ¿sí? A tercer año, cuando son perros, ¿no? No, comienza
cuando ya los alumnos están en quinto año, Y luego habrán saltos al pasado para recordar los episodios de cuando recién ingresan al colegio, son bautizados, ¿no? ¿No? O sea, va a alterar el orden lógico de la narración, ¿no? La obra comienza con la reunión de un grupo de cadetes de quinto año que se autodenominan el Círculo. El Círculo es la pandilla del colegio. Reúne a los más rebeldes del colegio. El líder de este grupo es el Jaguar, ¿no? Él es el más rudo, él es el único que no se dejó bautizar, el que ya tiene antecedentes delincuenciales. Antes de ir al colegio, el Jaguar ya había estado preso por ratero. El Jaguar era robacazas, tenía su banda de robacazas, ¿ah? Los atraparon y él estuvo en la cárcel. Pero como era menor de edad, pues no, salió al poco tiempo y su familia lo manda al colegio militar para que los militares lo enderecen, ¿no? O sea, ya el Jaguar tenía antecedentes delincuenciales, ¿no? Él va a formar este grupo clandestino que reúne alumnos de diferentes regiones. A este grupo pertenece Boa. Boa viene de la selva. Boa es el alumno selvático rudo, el que es machista, el que es exhibicionista, ¿no? Él se vanagloria de su potencia sexual, de sus genitales, le muestra a sus alumnos sus genitales, a los alumnos, ¿no? Sus genitales, es así, un tipo que incluso amenaza con violar a sus compañeros. Esa es la conducta del Boa, ¿no? Después tenemos a Rulos. Rulos es de Lima. Él es el limeño burlón, racista, ¿no? Después tenemos a Cava. Cava viene de la sierra, pero él no es el andino tranquilo, callado. Él es el andino que ya se ha acriollado, el andino que ya se ha vuelto palomilla, ¿no? ¿Sí? El cholo palomilla, como dicen, ¿no? ¿No? El que también es agresivo, terco, machista, ¿no? O sea, todos ellos tienen pues estas conductas así desadaptadas, rebeldes, ¿no? Ya, ellos se reúnen en un baño del colegio para planear el robo de un examen de química. Van a sortear, ¿ya? Van a sortear con dados quién robará el examen de química. Se reparten números, lanzan los dados y eh, aparece el número 4. 4, dice el Jaguar. ¿Quién es el 4? El 4 era el cadete Porfirio Cava. Cava tendrá que robar el examen de química para que el círculo lo trafique entre los alumnos. Entonces Cava, por orden del Jaguar, se dirige a la imprenta del colegio, ¿ya? Donde está el examen de química, ¿no? ¿Ya? Él tendrá que burlar a los cadetes que están de imaginarias. Imaginarias son los que hacen guardia de amanecida, ¿no? ¿Ya? Los que están de imaginarias, ¿no? Y así, esquivando a los imaginarias, que, que algunos se hacen guardia, otros están jugando casinos, ¿no? Él llega a la imprenta, trepa el muro con mucha habilidad y saca el vidrio, ¿no? Corta el vidrio e ingresa, ¿no? Él no puede robarse el examen físico porque las hojas están contadas. Él tiene que copiar las preguntas, ¿ya? Entonces, con su linterna encuentra los archivos y comienza a copiar las preguntas en una libreta. Él copia todas las preguntas de química. No sabe lo que está copiando, pero copia todas las preguntas, ¿no? Luego huye. Cuando está escapando por esa ventana, el vidrio que él sacó se cae, se hace pedazos. El, el cadete Cava está asustado, salta muy asustado, suda frío, siente que todos los militares están encima de él, que lo están mirando, patea los vidrios y huye con las preguntas. Y se las va a entregar al Jaguar.
El jaguar lo ve que está nervioso, que está temblando, que está todo sudoroso. Le pregunta qué ha pasado. Cava responde que rompió un vidrio, que van a investigar, que los van a atrapar a todos, ¿no? El jaguar se enfurece, le dice palabras gruesas, lo agarra de la solapa, lo estrella contra la pared y hasta lo amenaza con matarlos si los delata, ¿no? Luego ve que el cadete Cava tiene los pantalones mojados. Se había orinado de miedo, ¿no? Yo no sé si se orinó cuando rompió el vidrio o cuando el jaguar lo estrelló contra la pared, pero se había orinado en los pantalones. Cava dice, yo no soy un soplón. Si se descubre, yo me echaré la culpa solito. Yo no soy un soplón. Esa era la ley de este grupo. Vale todo menos ser soplón. El jaguar detestaba a los soplones. Él era capaz de matar a un soplón, ¿no? Entonces, el cadete Cava dice que él no va a delatar al grupo. Bien, entonces se descubre que ha habido un robo, ¿no? Por los vidrios rotos y se va a investigar, ¿ya? Se va a investigar el robo. El encargado de la investigación será el teniente Gamboa. Gamboa es el más estricto de todos los oficiales. Él es el único militar al cual todos los cadetes respetan. ¿Ya? Le tienen ley a Gamboa. Gamboa tiene voz de mando. Gamboa es un militar de verdad. Él es el típico militar disciplinado, fiel al reglamento, el hombre que cumple sus funciones. Él no está en su oficina descansando, viendo papeles, no, él está con los alumnos. Él quiere que esos alumnos sean disciplinados, ordenados, que se cumpla el reglamento, ¿no? Sanciona cuando tiene que sancionar, ¿no? Por eso que todos le respetan. En cambio, sus coleguitas, los otros tenientes, no se sabe por qué son militares. No tienen voz de mando, nadie les hace caso, paran durmiendo en su oficina, se ponen a beber en horas de trabajo, son relajados, no les importan los alumnos, ¿no? En cambio, Gamboa es el militar de vocación, o sea, es verde, rígido, pero es derecho, digamos, ¿no? Es derecho, ¿no? Cumple su función, ¿no? Ya, pues, él reúne a todos los cadetes que estuvieron de imaginaria esa noche, porque por cada aula hay varios imaginarias, ¿no? Y son 3 grados, hay 3 aulas por cada grado, ¿no? O sea, es un grupo, ¿no? Los que hacen guardia esa noche, ¿no? Ya pues los reúne y pregunta. Primero dice que ha habido un robo, que en el colegio militar no puede haber un ladrón, ¿no? Pide información. ¿Quién sabe algo? ¿Quién ha visto algo? ¿Quién ha oído algo? Todos mudos. Nadie sabe nada. Nadie vio nada, ¿no? Entonces el teniente dice, bien, entonces hasta que se sepa quién robó el examen, nadie saldrá del colegio militar. Todos quedan consignados hasta que ese alumno que se atrevió a robar tenga la suficiente hombría para presentarse ante él y confesar su error, ¿no? Pero nadie pues iba a decir o iba a delatar así lo supieran, ¿no? Entonces, todos quedan consignados, o sea, nadie podrá salir el fin de semana a sus casas, ¿no? Están recluidos en el colegio. El que más sufre entre todos los alumnos es el cadete Ricardo Arana. Arana, apodado el esclavo. Arana venía de una familia más o menos acomodada, ¿no? Él no está en el colegio militar porque le gusta ser militar, ¿eh? Sino que su padre lo ha metido a la fuerza porque él es así muy tímido, ha sido engreído también de niño, ¿no? Y ahora pues en el colegio militar, él es la víctima del círculo, sobre todo del jaguar. Le llaman el esclavo porque él obedece todo lo que le dice el jaguar. Y el esclavo, lústrame las botas. Y él le lustra las botas.
esclavo, dame tu comida, y le da su comida. Haz guardia por mí, y el esclavo hacía guardia por el jaguar, ¿no? ¿No? Y el jaguar se ponía a timbear, ¿no? De Arana es llamado el esclavo, además es la víctima de la mayoría, todos se burlan de él, le roban su dinero, le tratan de homosexual, le pegan, ¿no? El jaguar es, el cadete Arana es el que más sufre en el colegio, ¿no? Él está harto del colegio y del círculo, ¿no? Él sufre además porque él está enamorado. Él se enamoró de una chica llamada Teresa, ¿ya? Todavía él no está con ella, nunca ha estado con ella, él quiere estar con ella, y es su amor platónico, ¿ya? Pero sí ya le habló. Ellos viven en Lince, ¿ya? Pero Teresa pertenece a una familia más humilde, digamos. En cambio, Arana tiene una familia más acomodada, una buena casa, su padre tiene carro, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ya pues le habla a Teresa porque le cae atractiva, una chica así sencilla, pero que a él pues le llama mucho la atención, ¿no? Ya pues conversa con ella, se presenta, después en otra ocasión la invitó al cine, ¿no? Ella dijo que le encantaría, pero primero que hable con su tía, ella vive con su tía, ¿no? Que le pida permiso, ¿no? Ya Arana había conseguido eso, de que ella acepte ir al cine. Ya había avanzado algo, ¿sí o no? Él había pensado declararle su amor el día de la salida al cine, pero por el castigo, ¿no? ¿No? Eh, por este tema del robo del examen, él no podía salir del colegio. Estaba molesto y hasta lloraba de cólera porque no podía salir y encontrarse con Teresa, ¿no? Entonces, a él se le acerca otro cadete llamado Alberto Fernández. Alberto Fernández es conocido como el poeta. No porque escriba poemas de amor o poemas románticos, sino porque, esto es sarcástico, él escribe novelas eróticas, así novelas escabrosas. Él escribe novelas eróticas y las vende a un sol por hoja, ¿no? ¿Ya? El poeta finge ser amigo del cadete Arana, se le acerca, lo ve triste, lo ve casi llorando, y le dice, ¿qué pasa, esclavo? ¿Estás llorando? Oye, los hombres no lloran, le dice, ¿no? ¿No? Y Arana, pues, como este es el único que le conversa, que le habla, ¿no? Le cuenta, pues, ¿no? Que está harto del colegio, harto del círculo, harto del jaguar, que por culpa del colegio no puede ver a Teresa, y así le cuenta que él está enamorado de Teresa. El poeta se burla de él, le dice que no se debe enamorar, que va a sufrir, ¿no? Que él nunca se enamora, que él solamente se divierte con las chicas, ¿no? Después, ya pues Arana le dice que que ella es distinta y que él sí la quiere de verdad, ¿no? Al final el poeta le dice, mira, si quieres, yo la puedo visitar por ti, puedo llevarle un recado tuyo. Es más, hasta puedo escribirte una carta de amor si quieres. Él dice, ¿harías eso por mí? Claro, pero te va a costar 20 soles. Ya está bien, le dice, ¿no? Y el poeta se ofrece llevar un mensaje de Arana a Teresa. El fin de semana, el poeta Alberto Fernández va a buscar a Teresa en Lince. El poeta viene de Miraflores, ¿no? ¿Ya? Y se va pues bien vestido con ropa de marca traída de Estados Unidos, ¿no? Aparte él tiene su pinta, ¿no? Su familia tiene plata, ¿no? Él va a la casa de Teresa. Y pues lo recibe la tía de Teresa. Él dice que viene trayendo un mensaje para la señorita Teresa. Ya pues los hacen pasar a una modesta sala, ¿no? Donde la tía, pues, ¿no? Comienza a preguntarle dónde vives, a qué se dedican tus padres. Ya pues él dice que vive en Miraflores, que su padre tiene su empresa, ¿no? La señora se emociona, le brillan sus ojitos. Después le dice a Teresa, Teresa, ven un momento. Y en la cocina le dice, Teresa, esta es tu oportunidad. No vayas a dejar escapar a este muchacho. Se nota que tiene plata. Y tú ya estás grandecita, ya tienes que aportar en esta casa. Ve con él al cine. Tía, pero yo ni lo conozco. No importa, ve al cine. Dijo, ¿no?
Y así la tía los mandó al cine. Y en el cine ya pues el poeta, que es pues galán, que tiene plata, aparte que tiene, como dicen, un floro poderoso, ¿no? Fácilmente la conquistó, de pronto ya la estaba abrazando, de pronto ya la estaba besando, ¿no? Inicia una relación con Teresa, ¿no? Pero fíjate lo que está haciendo el poeta. Es un mal amigo, ¿sí o no? Un traidor, ¿sí o no? Un atrasador. Sabe que Arana se muere de amor por Teresa y él termina, pues, ¿no? Conquistando a Teresa, ¿no? Bien, luego viene el episodio de la muerte de Arana. Allá, Arana ya no soporta el encierro y para salir del colegio delata al culpable, al que robó. Él vio a Cava huyendo de la imprenta ese día del robo. Entonces él delata a Cava ante un oficial con la condición de que lo dejen salir del colegio. Y por eso que a Cava lo expulsan del colegio, ¿no? El director coronel, expulsa a Cava del colegio por el tema del hurto del examen de química. Arana sale del colegio, tiene un conflicto con su padre, no lo deja salir de la casa. Arana nunca llegó a encontrarse con Teresa. Arana regresa al colegio y se produce este episodio de la salida de los cadetes a practicar disparos. Ellos hacen maniobras pues con armas de verdad, salen a disparar a los cerros, a blancos definidos. En ese episodio cae de un balazo en la cabeza el cadete Ricardo Arana, ¿ya? Los oficiales lo llevan a la enfermería, ¿no? El coronel director del colegio reúne a los oficiales y da una indicación, que se informe a todos los alumnos y padres de familia, ¿ya?, que la muerte del cadete Arana ha sido un accidente, que según la investigación, la bala que le encontraron en la nuca era de su propio fusil, que él cometió un error, que dejó caer su fusil y que se disparó a sí mismo. Ese es el informe definitivo, ¿no? Y todos tienen que acatar esa decisión y difundir esa noticia, ¿no? Arana ha muerto, chicos, en el colegio. Él es un alumno, no es un soldadito, es un alumno de buena familia que ha muerto dentro del colegio. Esto es un escándalo para el colegio militar. Por eso el coronel da la indicación de que se informe de que la investigación dio como resultado un accidente. Ante esto, el cadete Alberto Fernández, que está lleno de remordimientos, no sabemos por qué, él sale del colegio muy nervioso, camina todo el día, ¿no? Él está con una especie de cargo de conciencia. Él termina delatando al Jaguar ante el teniente Gamboa. Le dice que el Jaguar es un asesino, que es un ratero, que él tiene una pandilla en el colegio, que roban exámenes, ¿no? Entonces Gamboa investiga y ordena que detengan al Jaguar para un interrogatorio. Cuando se llevan al Jaguar, horas después vienen los oficiales y revisan todos los roperos de los alumnos y encuentran botellas de licor, cigarrillos, preguntas de exámenes, hasta cuchillos, ¿no? Todos son sancionados. Y todos piensan que es el Jaguar quien los ha delatado, porque se llevan al Jaguar a un interrogatorio y inmediatamente se produce esa batida, esa requisa, ¿no? Pero es el poeta quien los ha delatado en realidad. Cuando al Jaguar se lo llevaron para el interrogatorio, él dijo: díganle a todos que hay un soplón en el colegio. Díganle también que si yo caigo, todos caen conmigo, porque todos compran licor, todos compran cigarrillos, todos compran exámenes robados. Bien, el Jaguar niega todo. Él dice que no sabe nada de la muerte de Arana. Sí lo molesta, sí se burla de él,
pero él no lo ha matado. Es más, dice que él no sabe que Arana delató a uno de su grupo. Por lo tanto, no tenía ningún motivo por qué matarlo. Yo lo molesto, todos lo molestaban a Arana, ¿no? El jaguar se niega. Bueno, tú dirás, profe, los asesinos siempre se niegan, pero nos deja una duda, chicos. El poeta también está con mucho remordimiento. Él también es sospechoso, ¿ah? Claro, él también tiene motivos, ¿no? Tenía motivos. Por Teresa, pues, ¿no? Porque Arana insistía en buscar a Teresa, ¿no? Al final, el teniente Gamboa exige una investigación, eleva su informe a sus superiores y ellos se niegan. Dice que el caso Arana está cerrado, que la orden ya se dio y no hay más que hablar. Gamboa insiste en que se abra la investigación, que se tiene que sancionar al culpable si es que hubo un asesinato y hay indicios de que pudo ser asesinado, pero las autoridades superiores se niegan. Es más, a Gamboa lo van a perjudicar. Como él se opone a la orden superior, lo sacan del colegio. Lo van a enviar a una guarnición militar en Puno, ¿no? Y así ya no se haría ninguna investigación adicional. Finalmente, el coronel director chantajea al cadete Alberto Fernández, porque él también insiste en la denuncia, en la investigación. El coronel lo chantajea diciéndole que si él insiste en esto, él lo expulsará del colegio porque han descubierto que él escribe novelas eróticas, que lo mandará o que ningún colegio lo recibirá en el futuro, que él se va a encargar de eso y que toda su familia se va a enterar de que él tiene pues pensamientos retorcidos, que es un enfermo, que es un pervertido sexual, ¿no? Porque escribe novelas pornográficas. Al final, el poeta no tiene otra salida que aceptar, porque el coronel le dice que harán un trato, que él se olvidará de este asunto de las novelitas eróticas y el poeta tendrá que olvidarse del asunto de la denuncia y la investigación. Así finalmente, nada se investiga, nunca se sancionó al culpable. El jaguar al final de la novela confiesa el crimen, pero el teniente no le cree. Le dice que él se está autoinculpando, ¿no? Bueno, nos deja pensando, puede ser esto. El jaguar ha sido detestado por el grupo. Todos le llaman soplón, soplón, y él detesta eso, al punto que él prefiere ser llamado asesino antes que ser llamado soplón. Por eso él entrega una confesión escrita diciendo que él es el que mató a Arana, ¿no? Gamboa no le cree, rompe su confesión y le dice, usted no ha matado a nadie. Sería más fácil que Arana resucite antes que el ejército admita antes que el ejército admita que ha cometido un error. O sea, el ejército nunca va a cambiar su versión, ¿no? Finalmente, el poeta y el jaguar son devueltos a sus cuadras, ¿no? Y así terminaron el 5º año y luego salen del colegio. La obra termina ya, hay un epílogo donde hablan de la vida del jaguar y del poeta. El poeta vuelve a Miraflores, planifica su viaje a Estados Unidos, se casa con una gringa, ¿no? Y finalmente el jaguar vuelve también al Callao, a su barrio original, y con el tiempo el jaguar cambia. El jaguar se casa con Teresa, una chica, una chica que era pues así dócil, que llega a querer al jaguar, ¿no? El jaguar consigue un buen trabajo, trabajará como cajero en un banco. El jaguar termina conversando con un amigo que era ratero, llamado el Flaco Higueras, le dice que él ya no quiere meterse en problemas, que él ya tiene trabajo, que ya tiene esposa. Y el Higueras le dice, oye, te has vuelto muy serio, yo no me junto con los serios. Y el amigo que era ratero se va. El jaguar cambia al final. El jaguar se enseria, chicos, ¿no?
O sea, estos chicos que son así, pues medio delincuenciales, pueden cambiarse, ¿no? Cuando quieren cambiar, cambian, ¿ah? Y en esta historia el jaguar cambia al final, ¿sí? Se endereza, se enseria, ¿no? Casado y con un trabajo decente, ¿no? Así termina la novela, ¿no? Bien. A ver, finalmente, comentarios. Ah, ya, el actor, ¿no? El actor que hace el papel de Jaguar, sí, pues trabaja en otras películas, en Misterio, en Tyson, etcétera, ¿no? Listo, listo. Bien, chicos, esa es la idea de La ciudad y los perros. Bien, bueno, ya nos hemos pasado la hora. Chicos, voy a enviar las claves de la práctica junto con las diapositivas, todas las claves correctas, ¿ya? Para que verifiquen la solución del material que toca, ¿ya? Sí, porque ya no quiero quitarles más su hora de descanso, yo también tengo que entrar a otro salón. Y entonces envío las claves de la práctica junto con las PPT, ¿ya?